Benditos hermanos, bendito pueblo de Dios, es un privilegio para mí poderme poner a su servicio, al servicio de todos los que tienen hambre y sed de justicia, por medio de la presencia de Dios, para proseguir con estas benditas enseñanzas y empezar con esta bendita epístola, Romanos, y que Dios me vaya a permitir y me permita empezarla y terminarla. Así que mis hermanos y mis hermanas, he orado a Dios para que pueda fluir esta bendita palabra y pueda tocar corazones. Así que siempre le voy a pedir que tenga en su mano esta bendita palabra para estar como una antorcha que alumbra el lugar oscuro atentamente, para que cuando llegue nuestro Señor, a los que tenemos oído, a los que verdaderamente tememos y tuvimos hambre, podamos estar algún día con Él, que es el propósito de nuestra estadía aquí en el planeta Tierra. Bien, antes de empezar con Romanos, quiero hacerle un breve resumen que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, primeramente vino al primer pueblo, que fue el pueblo hebreo, que fue el pueblo que escogió, por el cual se le confió el Evangelio, al cual le confió las profecías, porque pues por este primer pueblo vienen todas las profecías, viene nuestro Señor Jesucristo nacido en carne, y nos vinieron todas las promesas escritas por medio de los profetas. Entonces, es justo Dios que primeramente haya venido por este pueblo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, y que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron porque la mayoría no creyeron, por estar practicando obviamente el pecado, pero en la misericordia del Todopoderoso y mediante Cristo Jesús se le encomendó a Pedro y a algunos otros representantes de Dios quedarse con los judíos para seguir haciendo labor, y hubo mucha conversión, hubo mucho fruto después de la partida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo se le encomendó ir a los gentiles, a los que no éramos pueblo de Dios, aunque Pablo siempre aprovechaba meterse en las sinagogas de su familia, del primer pueblo, de los judíos, y tratarles de incitar. Así que en estos tiempos, aproximadamente después de 70 y tantos años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habían muchos judíos que todavía creían en la circuncisión y practicaban ese culto del primer pacto en el prepucio, no en el corazón, y de igual manera habían muchos judíos que se habían convertido al cristianismo por medio del Evangelio. Así que esta carta data de cuando los judíos, por la persecución de cristianos que había y de judíos en aquel entonces, después de la destrucción del tercer templo, se expanden y se van a varias partes. Muchos de ellos se fueron para Roma, y ahí habían varios grupos de cristianos y del primer pueblo llamado judíos. Por eso se llama y se titula esta carta Romanos, porque va dirigido a las congregaciones de tanto de judíos como de cristianos que están en Roma. Así que empecemos, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que la bendita palabra está viva, que hoy es para nosotros, y que hay muchísima información, porque ya no están aquellos hombres para los cuales fue en aquel entonces esta carta, y que si Dios lo permitió así, fue para todas las épocas. Recuerden, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, hasta que todo esto se haya cumplido. Así que empecemos el capítulo 1 de Romanos. El autor es Dios por medio de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primeramente, con toda humildad, Pablo se presenta, no exaltándose como muchos hacen, sino presentándose como un sirviente de Jesucristo, porque recordemos que Dios, bendito hermano y bendita hermana, le dio a Cristo Jesús todo.
Él es el Señor de la iglesia, Él es al que servimos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y si nos llamó y nos compró fue para servir al cuerpo de Cristo, para lavar los pies de Cristo Jesús. Ahora, siervo de Jesucristo, recordemos que cada ovejita que es llamada por medio del verdadero evangelio, pasa a ser cuerpo de Cristo, pasa a ser parte de Cristo. No voy muy lejos. Recordemos cuando sea el juicio, que los cabritos van a estar a la izquierda, las ovejitas van a estar a la derecha, y Jesús les va a decir a los que están a la izquierda: por cuanto no me diste de comer y me viste hambriento, por cuanto me viste sediento y no me diste de beber, por cuanto me viste descalzo y no me calzaste, por cuanto me viste desnudo y no me vestiste, por cuanto me vistes en la cárcel y no me visitaste, al lago de fuego. Y le van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos? Y él va a señalar a los más pequeños. Y va a decir: porque cuando se lo hacías a alguno de estos pequeños, me lo hacías a mí. Entonces, ahí está, siervo de Jesucristo es aquel que da su vida por las ovejas, como Cristo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mis rebaños, porque yo estoy ahí. Apacienta, cuídalos, Pedro, si me amas. Entonces ahí está, siervo. Ahora, fíjese lo que dice: llamado a ser apóstol. No me llamo apóstol, no voy y presumo que soy apóstol, porque muchos no fueron llamados a ser apóstoles. A muchos o se pusieron ese nombre ellos, o se los puso el hombre, pero Dios, no. Ahora, aquí la diversidad de dones que tenemos y que Dios nos da a los que han alcanzado el privilegio y los requisitos, han cumplido con los requisitos que pide la palabra, de llegar a la estatura del varón perfecto, de amar a Dios, que es conocer toda la bendita palabra y practicar todos los mandamientos. Y una vez que por años lo conocí y practiqué, entonces se me da el ministerio, no por el hombre, ni por un título que yo ponga o me ponga, sino dado por Dios, según la bendita palabra. Uno que enfoca a muchos corintios, donde dice que a unos les dio el don de apóstoles, a otros de maestros, a otros de profetas, a otros de evangelistas, a otros de profetisas, pastores, etc. Él reparte, dice la palabra que Él reparte como Él quiere. O sea, aquí yo no puedo decir, porque hay escuelas teológicas, eso ya lo hemos visto, en donde dicen qué carrera quieres escoger: apóstol, maestro, profeta. Eso es una gran mentira del diablo. Dios reparte como Él quiere. Y yo le digo que el don, cualquier don que haya repartido Dios a cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, sea el de lavar trastes o sea el de un servicio que no sea en el púlpito, alabado sea Dios, porque dice la palabra que no hay diferencia en el premio, ni hay diferencia en los dones que Dios da, porque para poder alcanzar cualquier don, igual para alcanzar el don de evangelista o el de apóstol, necesité haber hecho lo mismo que el apóstol. Necesité haber muerto al mundo, necesité haber dejado casa, familia, mundo, todo para alcanzar. Y no por el apóstol hizo más que yo. No, los ministerios se reparten al mismo crecimiento espiritual y el compromiso, el pacto es igual. Los ministerios son diferentes, pero cualquier ministerio es un honor. Pero bueno, entonces dice: llamado a ser apóstol. Llamado porque Dios le dio ese don a Pablo. Ahora bien dice: apartado para el evangelio de Dios. Muy importante, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, muchos son los llamados, pero escogidos, apartados. Y recordemos, no se le olvide, ¿por qué fue llamado? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la única religión verdadera? Que Dios me compró y me llamó de las tinieblas para llegar a ser real sacerdocio, nación santa, para dar testimonio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para dar testimonio de Cristo y
de Dios y de Cristo Jesús para dar el Evangelio. Evangelios son las buenas nuevas. Y usted puede decir, no, es que es nada más el apóstol. No, yo le puedo mostrar con la palabra como todos. Ahí está Pedro, ahí está también Timoteo, ya lo vimos anteriormente, ¿va? El obispo, sin importar el don, Timoteo, los diáconos, las profetisas, todos los que somos llamados, debemos de tener un proceso en las manos del alfarero para que nos aparte y para dar testimonio, porque Jesús lo dijo, y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí, Él convencerá al mundo de pecado, pero claro que para poder tener esa llenura, el Espíritu, que es el que convence al mundo de pecado, pues necesito haber pasado todo mi discipulado para que entonces me aparte. Recuerde también la parábola de la red, de los peces que se recogen, sale y llena la red y sentados en la orilla, a unos echan afuera, los regresan y a otros dicen, este sí sirve. Dios y Cristo Jesús. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Recuerde también la parábola del sembrador. Y unas llegaron, pocas llegaron, y unas dieron al 30, otras dieron al 60 y otras dieron al 100. Así que el trabajo que nosotros tenemos con la ovejita es la que tuvo precisamente también el mayordomo de Abraham, cuando su señor le hizo un juramento y le dijo, ve y consígueme esposa para mi hijo Isaac y que sea de mi parentela. De igual manera, toda la Biblia es profética. El compromiso, el pacto que nosotros tenemos, los que hemos recibido una gracia, un crecimiento inmerecidamente, el pacto es conseguirle esposa a Cristo Jesús, vestirla con oro, vestirla con joyueles, vestirla con un vestido blanco y presentarla como Abel presentó una oveja y sin mancha, y Dios agradó en ese sacrificio. Así que apartado para el Evangelio, porque precisamente el Evangelio, que es de Mateo Apocalipsis, nos enseña y enseña a la ovejita que tiene que tener un crecimiento, que empiezan como niños, que tienen que tener un crecimiento para llegar a ser jóvenes y luego para llegar a ser ancianos y para alumbrar, para hacer la sal, para servir, para dar testimonio de Cristo Jesús, para ser obreros de Dios, para estar en esa herencia del campo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, por eso es apartado para el Evangelio. Dice en el 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora bien, ahorita vamos a ver en el versículo 3 qué fue la promesa que Dios hizo por medio de todos los profetas desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis hay profetas, porque desde Génesis se profetiza a Cristo Jesús. De hecho, la primera profecía que viene en Génesis de nuestro Señor Jesucristo es cuando el mismo Dios profetiza a la serpiente y a la mujer. De ti voy a sacar una simiente, después de que pecó Adán y Eva y los expulsó del Edén. Viene la primera profecía cuando dijo, de ti voy a sacar un pueblo y tú te alimentarás y te arrastrarás con el pecho y comerás polvo. Y le dijo a la mujer, de ti voy a sacar una simiente, del cual esta simiente, este pueblo, saldrá uno que te dirá a ti, serpiente, tú le dirás el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Ya profetizando desde aquel entonces Cristo. Ahora, desde ahí en adelante, pues yo creo que vienen más de 300 profecías o más de nuestro Señor Jesucristo por medio de todos los profetas que están en el Antiguo Testamento, en los 66 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué prometió Dios? ¿Qué prometió antes? Mire, Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ahí está. Es muy importante, voy por comas, ahorita termino el versículo. Acerca de su Hijo, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante que meditemos, porque
la mayoría de los cristianos, que a mí no me maravilla que prediquen chatarra y que prediquen las cosas torciendo cada enseñanza y que predican que Jesús es Dios, pues bueno, ahora sí que no me maravilla, ¿verdad? Porque no nada más predican eso, sino predican puras herejías. Entonces, es porque ya está la apostasía, pero a los santos, a los que verdaderamente venimos a querer, que tenemos hambre, que queremos llegar a la estatura del varón perfecto, a los que están viendo aquí y que son discípulos, a los suscriptores, a los que dan un seguimiento, pues con todo mi corazón, delante de Dios, yo digo que Jesús es el Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, y no nada más está eso, sino en todo el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice nuestro, es que en el Antiguo Testamento Dios fue la cabeza del primer pueblo. No había un intermediario, no había un medio, porque a Cristo Jesús también se le conoce como el mediador. En aquel entonces era el primer pueblo y Jehová. Como hoy están los testigos de Jehová sin intermediario, ¿verdad? Yo soy testigo de Cristo porque Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, damos testimonio de Cristo Jesús, que Él había prometido acerca de nuestro Señor. Y aquí está, que ya en este pacto, en el primer pacto tenían un Señor, que era Jehová. En este pacto tenemos dos señores. Uno que es Cristo y el otro que es Jehová de los ejércitos, pero que no podemos nosotros orar ni ser escuchados si no invocamos al primer Señor. Y recuerde que el Señor es amo. Acuérdese de una cita bíblica en donde en el libro de los Hechos Pablo está dando testimonio a los judíos incrédulos que cuando profetizaron de David, que pensaban que David no había muerto. Ahí habla de dos señores. Ahí Pablo le dice, acuérdese, no era para David. Recuerda que esa profecía, David dijo el Señor. A mi Señor, David daba profecía de los dos. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, a mis enemigos debajo de tus pies. Entonces, ahí vemos lo que le estoy diciendo, el que ha leído. Esto viene en el libro de los Hechos, bendito hermano, cuando profetiza David, una de las muchas profecías que da Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, Señor, amo, dueño, es el que me vino a comprar con su sangre, porque la palabra Señor, recuerde que significa amo. Y si yo le digo amo, y si soy un cristiano que le diga Señor sin saber lo que significa Señor, ¿verdad? Y sin saber, por estar en una escuela satánica, que no me enseñan la verdad, entonces soy uno de los cristianos del montón que dirigen sus vidas y dirigen sus pensamientos en sus razonamientos como ellos quieren. Pero en el momento en que yo digo Señor, es porque sé que fui comprado, porque sé que soy esclavo, porque sé que tengo que estar a los pies de Cristo Jesús y que Él es mi cabeza. Señor es amo. Y un amo en el Antiguo Testamento es aquel que compraba a un esclavo, aquel que compraba la vida de alguien y lo rescataba de algún lugar para servirle. Entonces, Señor. Y Jesucristo significa Salvador ungido, que fue el que Dios ungió con su bendita presencia para venir a salvar, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sea salvo. Jesucristo, Salvador ungido. Bien, Señor y el que vino o el instrumento que Dios utilizó para que Dios rogase por medio de Él, que eso significa ungido, ¿verdad? Y Jesús Salvador. Bueno, bien, entonces dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje según la carne. Y claro que esto es muy importante porque desde el Antiguo Testamento nos da testimonio Dios, porque hay mucha enseñanza en esto, las genealogías que Dios nos permite
en su bendita palabra tienen muchísima profundidad y muchísimo conocimiento, acomodando lo espiritual a lo espiritual, recordando que Jacob tuvo 12 hijos y que de esos 12 hijos o 12 patriarcas viene todo el pueblo judío y que cada hijo se conoce como una tribu y que el cuarto hijo fue Judá. El primero fue Rubén, el segundo fue Leví, el tercero fue Simeón, el cuarto fue Judá, y de ahí para abajo. Ahora bien, Isaí tuvo un hijo, bueno, tuvo varios hijos, ¿verdad? Pero uno que era un pastor de ovejas llamado David. Cuando Dios se molestó con el primer rey porque no cumplió el pacto, que el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín, y rompió el pacto, entonces Dios se hizo de otro rey y escogió un pastorcito que cuidaba ovejas, todo con simbolismos, ¿verdad? Valiente, llamado David, y hizo un pacto con este hombre y le dijo, cuando le dio el reinado, que si él le era fiel, todo su linaje iba a ser de reyes. Muy bien. Ahora, Cristo Jesús, ¿por qué tuvo que nacer en carne? Y sabemos que David fue un amigo de Dios, que fue obediente, vino Salomón, y de ahí usted lee el libro de los reyes, y Dios le fue fiel, porque todo el linaje de David fue de reyes para Jerusalén. Y reinaron siempre en Jerusalén, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, nacido de María y de José, que eran de la tribu de Judá, María y José. Ahora, recordemos que era muy importante proféticamente que la palabra nos decía que el Salvador tenía que nacer en carne, tenía que venir del linaje de Judá, pero que tenía que nacer en carne. ¿Por qué? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y cuando uno entiende el amor de Dios y todo lo que preparó, no nos queda más que llorar a sus pies y darle gracia, porque precisamente la palabra nos enseña que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma humana. Dejó trono, dejó corona, dejó de tener la forma de Dios, de ser poderoso, dejó el que le sirvieran porque él estaba en el trono con una corona, y se humilló y tomó forma humana. O sea, que de ser un ser gigante, porque la palabra nos enseña que el cuerpo incorruptible que nosotros vamos a heredar allá arriba es como un edificio, es algo gigante, es algo inimaginable, no es este pedacito de cuerpo. Bien, entonces Cristo Jesús deja toda esa gloria que tenía y se humilla para venir como microbio, como humillar como chiquito, porque fue hecho menor que los ángeles según Hebreos 1, hecho menor que los ángeles, tanto que los ángeles lo fortalecían. Entonces, bien, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Por qué dice aquí, verdad, que y especifica que vino en carne? Porque es muy importante meditar y no leer la Biblia nada más, sino pararse a meditar en la palabra, según la carne. Ahora, tenía que venir en carne porque qué bonito es, ¿verdad? Decir, seres humanos, miren, voy a nacer igual que ustedes, voy a nacer con huesos, voy a nacer también en un lugar donde está el trono de Satanás, en donde hay seducciones, en donde hay pecado, y les voy a poner el ejemplo que como ser humano, con la fe en el primer pacto, primeramente a los judíos, que el primer pacto que tenían lo pudieron haber cumplido, porque el pacto era de cultos, era nada más de cosas terrenales, como dice la palabra, y que lo pudieron haber cumplido. Y también nos viene a enseñar, después del bautizo en el Jordán, que el segundo pacto de perfección, de ser luz, de ir a dar palabra, de ir a sanar ciegos, etcétera, también lo cumple sin pecado, estando en la carne. Y qué bonito es, porque eso a mí me animó, eso a mí por fe dije, si el Señor se despojó, si el Señor nació en carne, si el Señor dice que no es Dios, que se despojó de todo y nació de un vientre
de una Virgen María, pero de igual manera que yo, sin más méritos ni nada, más que el único mérito que fue el primogénito que Dios escogió para empezar su obra, y que dijo yo soy el camino, y que también dijo Cristo Jesús, ven los milagros que yo hago, sí, pues ustedes los harán mayores. Dije, wow, bendito amor de Dios. Bendito Señor. Por eso dice en Primera de Juan que el que no confiese que Jesús ha venido en carne es el anticristo. El que dice que Jesús es Dios, pues entonces no voy a poder, porque solamente Dios es perfecto. Porque entonces voy a predicar lo que predican precisamente los demonios. No, hermano, la perfección no, el legalismo no, eso solamente Dios, no. Nosotros podemos tropezar, somos seres humanos, perdónenme, pero no. Bíblicamente somos seres angelicales, seres perfectos, seres que por medio del Evangelio y por medio de la forma, el fuego de Dios, vamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir en carne. Y otra enseñanza también que viene de este linaje de reyes es que precisamente la familia que hoy verdaderamente son hijos de Dios y los verdaderos cristianos son los que han sido participantes de la sangre de Cristo Jesús y han nacido no de carne ni por voluntad del hombre, sino han nacido por el pacto que trajo Cristo Jesús para adoptarnos como hijos y también para que seamos reyes, porque todo el linaje hoy de Cristo Jesús en este nuevo pacto somos reyes y sacerdotes. Que es lo mismo, Rey y sacerdote es lo mismo. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento un rey gobernaba con la palabra de Dios, no sin la palabra de Dios. El sacerdote, que ya representan también la diversidad de ministerios que hay hoy en el cuerpo de Cristo Jesús, pues atendía los panes de la propiciación, estaban a cargo del candelabro, que no se apagaran, ya también profetizando Dios todos los ministerios que hay hoy. Pero el rey era el que gobernaba, era el que decía, pero con la palabra de Dios, el que cuidaba, el que mandaba lapidar, el que mandaba cuidar que no transgredieran, el que cuidaba de quitar los ídolos, de quitar el pecado y de no hacer como las demás naciones, como proféticamente hoy también. El linaje de Cristo Jesús, que es de reyes y sacerdotes, nos ha puesto no para enaltecernos, no para transquiversar la palabra de que mira, somos reyes y soy rico y tengo que tener carro, no. Recordemos que Cristo Jesús aquí fue un siervo, fue un hijo de Dios, el cual nos enseñó el camino con humildad, ¿verdad? Y un rey es aquel que sabe gobernar, como dice en Timoteo, que el obispo sepa gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar al pueblo de Dios? Ese es un rey, ese es uno que está haciéndose cargo hoy de las ovejitas. Entonces, somos de ese linaje. Todo tiene muchísima enseñanza, que Jesús vino del linaje de David en carne. Y dice aquí en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder. Muy importante que meditemos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo me estoy yendo coma por coma. No me gusta leer todo el versículo, sino explicar cada enseñanza. Ahora, bueno, alguna ocasión mandó un mensaje Juan el Bautista estando en la cárcel, diciendo que si era el que había de venir, que si era el Hijo de Dios o esperaban a otro. Y Cristo Jesús mandó mensajeros diciendo, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos son sanados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Ahí está el poder. También, muchas ocasiones, como Nicodemo le dijo a Cristo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque los milagros que tú haces, nadie los puede hacer si Dios no está con él. También Cristo Jesús que dijo, va a ser menos la sentencia para Nínive y Sodoma, porque si ellos hubieran visto los milagros que yo vine a hacer, es que se hubieran arrepentido. Y ustedes ni viendo se arrepintieron. Entonces,
la resurrección, el sanar enfermos, el sanar ciegos, el que lo sigan y tomen su cruz, pues solamente Dios puede hacer eso. De igual manera le digo, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy, ¿a quién puede declarar Dios como su hijo? A los que han seguido a Cristo, a los que han tomado la cruz, a los que han seguido su ejemplo, yo le digo algo, bendito hermano, para que podamos entender. A mí alguna ocasión los impíos, los inicuos, me juzgan y me juzgaban por apartar del mundo a la gente, por apartarlas, y ellos decían que yo les lavaba el cerebro, ¿no? Pues bueno, yo le digo algo, ni un hechicero, no hay poder ni de Satanás, ningún hechicero, ni hay brebajes, ¿sí?, que puedan convencer a una persona aquí en el planeta Tierra de dejar casa, padre, madre, vida, trabajos, escuelas, de dejarlo todo y de empezar una vida espiritual y ser una vida angelical y estar en una cuarta dimensión. No hay ningún poder. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que en una congregación Dios ha declarado como su hijo al que está predicando? Bueno, si los ciegos ven, si los cojos andan, si los muertos son resucitados, si verdaderamente están caminando en el mar, si son nuevas criaturas, si lo viejo pasó y aquí todo es nuevo y no militan en el mundo, ahí está Dios, porque es el único que puede convencer. Ahí está el poder de Dios. Porque cuando Cristo Jesús estuvo haciendo los milagros que hizo físicamente como como un ejemplo de lo espiritual, porque recuerde, cuando Jesús dice, ¿ven los milagros que yo estoy haciendo? Sí, Señor, pues ustedes los van a hacer mayores. ¿Cómo que mayores? Si también los discípulos pudieron sacar demonios, pues no era mayor. También pudieron dar vista, pues me estaba refiriendo a las cosas espirituales. Porque mayor es sanar hoy a un ciego por pecado, a un sordo que nunca ha escuchado la palabra y que no conoce a Dios. Mayor poder es que hacer caminar en el mar a alguien que es el mundo, que caminar en un mar físico. Mayor milagro es. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿quiénes son? Hemos visto ya Timoteo, hemos visto Pedro, hemos visto muchos pasajes para poder identificar a los engañadores, a Satanás, a los que se disfrazan de ángeles de luz. Entonces, los únicos que pueden ser declarados hoy hijo de Dios es porque tienen poder, no para levantar físicamente a la vista humana a uno de silla de ruedas o sanar un tumor, porque Cristo Jesús dijo que este pacto era de fe, no por ver, porque muchos piden ver para creer. Pero este pacto dijo, bienaventurado el que va a creer sin ver, porque yo creo sin ver y luego viene el milagro. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, mire que fue declarado hijo de Dios con poder. Ya vimos por qué fue declarado con poder. Ahora fíjese bien lo que dice aquí, según el Espíritu de santidad. Eso es también muy importante, bendito hermano y bendito hermano, porque Jesús nunca se dio gloria. Jesús dijo, lo que yo hago lo hace el Padre por medio mío. Aquí dice, según el Espíritu, porque Jesús lo que recibió en el Jordán, por eso se llama ungido, por eso se le llama Mesías, por eso se le llama Cristo, que significa ungido, el que recibió a Dios, el que fue ungido para que Dios pudiese rogar y manifestarse por medio de su poder y para que creyeran los que estábamos aquí en pecado. Por eso dice, según el Espíritu, pero fíjate bien lo que dice, pongan atención, de santidad. Ahora, Dios es santo. No se refiere a que Dios es santo, no. Se refiere a que si usted y yo queremos tener el Espíritu, debemos de ser santos. Porque el Espíritu, la palabra santidad es consagrado. Que Dios anhela su cuerpo celosamente y que salga del mundo, que no adultere, que no fornique, que no vaya con el otro señor. Entonces, una vez que yo decido tomar mi cruz, decido morir al mundo, entonces estoy consagrado todos los días de mi vida sin estar derramando mi sangre a cosas vanas,
a cosas que me quiten la obra, a cosas que me quiten el amor. Entonces estoy consagrado, entonces soy santo y Dios puede utilizar mi cuerpo una vez que me consagré para poder hacer estos milagros y poder glorificar al Padre en todo momento, aquel que ha sido sanado. Porque aquí las ovejitas que han podido comprobar el poder de Dios y de ser nuevas criaturas y de haber salido del mundo, no me dan gloria a mí, le dan gloria al que está dentro de mí. Amén. Dios, a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Ahora dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, aquí es muy importante esta bendita resurrección de la que Dios nos deja enseñanza, porque Jesús murió a la carne en la cruz, crucificó la carne, cargó con los pecados en la carne, porque precisamente la carne busca el mundo. Precisamente mi carne, por naturaleza, desde que entró el pecado, me volví un ser carnal, ¿verdad? Y por naturaleza buscaba las cosas de aquí abajo. Por eso es que Dios no vino a juzgarme, no vino a decirme eres pecador, vino a que me arrepintiera, vino a decirme que por un hombre entró el pecado al mundo y que Cristo Jesús cargó en su carne esa debilidad, por medio de que le destrozaron su carne, por medio de que partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes, para que todo aquel que en él crea sea un ser espiritual y salga de la maldición, salga de la mundanalidad, salga de lo que Satanás trae y que busca el cuerpo humano. Ahora, si a Cristo lo conocimos en carne, dice Pablo, ya no lo conocemos aquí. Segunda de Corintios 5, así lo declara, ¿verdad? Si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Así que si verdaderamente en una iglesia que se autodomine cristiana o que sea cristiana, verdaderamente uno de los frutos es que sea un ser espiritual, un ser angelical, es que no milite en la carne, es que no se enrede con el mundo, es que muestre una piedad, una inclinación a las cosas espirituales. Esa es la resurrección que nos trajo. Y bienaventurado el que ha sido resucitado, porque dice la palabra, bienaventurado el que tenga parte en la segunda resurrección, porque Cristo Jesús viene por vivos, por seres espirituales, no viene por seres carnales. Bueno, entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, la resurrección de entre los muertos, porque si a Cristo Jesús vive, Cristo Jesús sigue trabajando, pero ya no en la carne. Bien, dice, y por quien recibimos la gracia, aquí está, para que podamos entender bien, por quien recibimos también lo mismo que Él trajo, la gracia, que es, como vimos, que el poder que tenía Cristo fue porque el Espíritu de Santidad estaba en Él. De igual manera, nosotros recibimos el Espíritu, que es la gracia, para poder ejercer el ministerio con poder. Por eso dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y aquí ya, una vez que soy apóstol, una vez que soy pastor, una vez que soy evangelista, una vez que tuve el privilegio de estar en las manos del alfarero y terminó mi forma, sigo todavía teniendo una ley del ministerio, ya no como discípulo, sino la ley es, apacienta a mi rebaño, no descuides a mi rebaño, me puso como mayordomo en su casa, bienaventurado aquel mayordomo que cuando su señor venga, le haya haciendo así, y que no se haya sentado a beber y a comer con borrachos y a golpear a los consiervos. Entonces bien, este ministerio que nos ha dado es por fe. ¿Y cuál es la fe? Que el Señor me dijo que toda obra, que todo padecimiento, que todo lo que yo haya hecho aquí por el pacto que recibí me va a llevar a la vida eterna. Que yo todavía no la veo, ni veo el trono, ni veo la ciudad santa, ni veo el mar de cristal, ni veo
las calles de oro, ni veo el árbol que está en medio del huerto, ni veo el manantial de aguas vivas, pero por fe ando, mas no por vista, como dijo también Pablo, ¿verdad? Si no hay resurrección de los muertos, mejor comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando con leones? ¿Por qué estoy luchando en Éfeso? ¿Por qué estoy padeciendo naufragios, peligros de los de mi nación? Porque tengo puesta la mirada en el galardón, y esta es la fe, bendito hermano, va dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así que cuando dicen todas las naciones, es que este bendito pan, esta bendita mesa, este bendito poder, no escatimó Dios, fue en general para el que creyera, no nada más para Pablo, sino para todo aquel que en él creyera. Yo le doy algunos testimonios para poder entender bien este versículo. Bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios y por su gracia, siempre me ha enviado con gente muy pobre, con gente humilde. Sí ha habido gente también que pues tiene letra, que tiene cultura, pero la mayoría ha sido con esa gente, y muchas veces por la sociedad, por el ataque de Satanás, han venido siempre sintiéndose menos, dañadas por Satanás y por los grupos que los rodean, que son ricos, que son que los han metido en la mente que no son nada. Entonces, cuando han venido, me han dicho, no, hermano, es que yo no tengo la capacidad para esto, yo no sé, yo no estudié, yo no aprendí. Y Cristo Jesús le dijo, ¿tienes 2 ojos igual que yo? Sí. ¿Tienes cerebro igual que yo? Sí. ¿Tienes boca y lengua? Sí. ¿Tienes 10 dedos? Sí. ¿Y tienes el Espíritu Santo? Sí. Pues bueno, la bendición, el mandamiento para llegar a la estatura y para tener esta palabra en el corazón es en general. Pedro no tuvo escuela, Cristo no tuvo escuela, y se maravillaban los que habían tenido escuela, los que se sentían de la high, ¿verdad? Que habían estudiado, decían, ¿de dónde les sale todo esto? Estos hombres que no tuvieron letra, que no tuvieron escuela, que eran pescadores, que no es el hijo del carpintero. Y eso sirvió porque hoy estas personas, no todas voy a decir, pero sí, algunas dan palabra de Dios ya. Alabados a Dios. Entonces, es en todas las naciones, sin importar estatus, cultura, sabiduría humana, dinero, no importa, hermano y hermana. Lo importante es que usted esté predestinado para el llamamiento, porque si está predestinado, Dios no escatima ninguna de las riquezas que vino a darnos sin elección, porque Dios es un padre que no tiene elección de hijos y nos da por igual. Claro que en la carrera, claro que en el discipulado sí hay elegidos de Dios, porque hay hijos desobedientes y hijos de obedientes, pero eso ya no es culpa de Dios. Y Dios le da más al obediente que al desobediente, pero ahí ya depende de cada uno. Bueno, muy bien. Dice entonces aquí, entre las cuales están también vosotros a ser llamados de Jesucristo. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en estas comunidades le dije que habían cristianos ya que habían creído, y de la circuncisión. Porque Romanos va a tratar, y una vez le adelanto, ya cuando nos penetremos en el 2.17, en el capítulo 2.17, va a penetrar precisamente una enseñanza como en Hebreos, una enseñanza que va a los de la circuncisión, al primer pueblo que no quería creer en Cristo Jesús y en el nuevo pacto. Por eso en este versículo, ya tomando como referencia más adelante los otros capítulos, le voy adelantando que aquí está diciendo, ¿verdad? Entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Eran de la circuncisión. Y de igual manera, ¿verdad? A cualquier gentil, porque como dice la palabra, que el que cree, que para esto envió Dios a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice en el 7. A todos los que están en Roma, por eso se llama romanos, le dije. ¿Por qué? Pues estaban dispersos en Roma. A todos los que están en Roma, amados de Dios. Ahora aquí le está hablando también a los cristianos, porque alguien que no ha creído
en Dios no puede ser amado de Dios. Bueno, voy a hacer una pausa ahí, porque muchos dicen, Dios te ama. Mire, a mí me han mandado mucho, y muchos mandan hoy por WhatsApp, por medio, Dios te ama. Mire, hermano, yo no puedo mandar eso a una persona que no tiene la voz de Dios, que no tiene la verdad. Ahora, Dios únicamente ama a aquel que le ama, a aquel que fue levantado de los muertos, a aquel que guarda, que es el amor de Dios. El amor de Dios es que no le deje de hablar, que no le deje de decir la verdad. Por ejemplo, Dios amó a Noé en esa generación perversa, ya profetizada también para estos tiempos, porque la palabra dice que así, antes de que venga Cristo, como en los tiempos de Noé, tendría que estar los seres humanos. Profecía que hoy está así, de maldad. Nadie escucha a Dios, nadie quiere construir el arca, nadie quiere dar su vida para preparar con temor su vida. Ahora bien, Dios le amó y le dijo la verdad. Ese es el amor. Entonces, por esa verdad que recibió Noé, con temor preparó el arca. De igual manera, Cristo Jesús al rico, cuando dijo qué tengo que hacer para ir a la vida eterna, la palabra de Dios dice, y le amó, y le dijo, ve y toma tu cruz, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces, el amor es que Dios no lo deje sin palabra, sin dirección, sin luz, sin Cristo, sin la unción y sin el pan de vida, hermano. Ese es el amor. Por eso le digo que aquí también va esta epístola a cristianos que estaban en la verdad, que tenían la palabra. Por eso dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Porque precisamente el amor de Dios, sus proverbios, sus consejos en este camino en el que estamos nosotros, es para alcanzar la estatura del varón perfecto, es para llegar a consagrarnos, es para llegar a estar sin tacha delante de Dios para trabajar en su obra, como ya lo vimos en 2 versículos arriba, de lo que es santo y santidad. Dice entonces, y ya le dije, para llegar a ser reyes, para llegar a ser sacerdotes. Ahora, aquí está hablando en general, hermano y hermana. Dese cuenta, yo siempre que vayamos concordando la palabra en Santiago, en Pedro, que muchos hoy enseñan que solamente unos cuantos son para el sacerdocio y los otros son oyentes toda la vida. Esa es una gran mentira del diablo que detiene, porque todos somos llamados para ser luz, todos somos llamados para ser santos. Recuerde, ser santo es ser escogido ya, es estar consagrado para Dios, es tener un don. Y dice así, esta carta como en todas, lo que se le desea realmente al pueblo de Dios. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que muchas veces le he explicado, ¿verdad? Que la presencia y el Espíritu Santo, que es la vida, que es el entendimiento, que es el mayor tesoro, que no se compara ni con todas las piedras preciosas del mundo, ni con todo el oro del mundo, ni con la mitad del planeta Tierra, ni con nada de lo que ofrece Satanás, se puede comparar la gracia, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, porque eso es el que me mantiene pasando el mar, el que me mantiene con la verdad, el que me mantiene firme, el que me mantiene con gozo, el que me mantiene con esperanza. La gracia y la paz. Porque la gracia se nos dejó no para que fuera por obras, porque la carne era débil. La gracia se nos dejó para cumplir todos los mandamientos, para ser perfectos y que Dios sea nuestro amigo desde aquí hasta la eternidad. Y la paz de Dios Padre, que viene la gracia, y del Señor Jesucristo, que viene el ejemplo de la obediencia, de la sujeción. Y que Cristo Jesús nos dejó esa paz cuando dijo, yo soy la paz les dejo, mi camino les dejo, el ejemplo les dejo, mi paz les doy, para que así como yo hice, lo hagan ustedes. Bien, dice en el 8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Ahora, para que yo sepa verdaderamente que Dios es mi Dios y pueda decirle mío, mi Dios,
porque muchos usan este adjetivo, Dios mío, Dios mío. Mío no, no. Primeramente, Dios es el Creador. Y para poder decir Dios mío, hay un precio. Bendito hermano y bendita hermana. Recordemos, no apaguéis el fuego, no contristéis al Espíritu, no practiques el pecado. Entonces, si Dios conmigo, sí puedo decir, Padre mío, Dios mío, que no me has abandonado. Entonces, Pablo era un siervo, un ejemplo a seguir, porque también Pablo dice en la palabra, imítenme, como yo imito a mi Señor Jesucristo. Entonces, si era digno de decir Dios mío, no se engañaba ni a él mismo, como lo vimos en Santiago, no se engañen a ustedes mismos, no es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor. Entonces, Dios mío, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesús. Claro que un verdadero siervo de Dios sabe que el mediador, que el que no pide a Dios por medio de Cristo Jesús, su oración no es recibida. Porque Cristo Jesús es el medio, es el mensajero, es el que aboga, es el que está en la presencia del Padre, tanto para abogar por nosotros, tanto para litigar por nosotros, como también para llevar las gracias y el agradecimiento de nosotros. Él está como mediador de todo, porque así lo dispuso Dios. Por eso dice, mediante a Jesucristo, doy gracias. Con respecto a todos ustedes, porque en aquel entonces, que gracias a Dios todavía no estaba la apostasía y empezaba la obra a divulgarse, como dijo Cristo Jesús, cuando les encargó a los primeros, a quien amó, que les dijo, yo ya les di una forma, por tanto vayan a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he venido a enseñar a ustedes. Ahora, estos estaban haciendo esto. Miren lo que dice, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Entonces, es muy importante que la fe, ¿cuál era la fe que profesaban ellos, que iban a divulgar? Bueno, la fe, recuerde que ya le dije que una vez que Dios nos da el privilegio de tener un tamaño espiritual, pues ahora sí, la fe que divulgamos es que hay una vida eterna, que va a haber un juicio y que va a haber un castigo eterno también, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a decir Cristo Jesús? Que de esto trata el Evangelio precisamente, no para amenazar, porque esta es la palabra de Dios. Dios no vino a amenazar, Dios más bien nos vino a amar y a decir la verdad, para que nadie los engañe, y si uno se deja engañar fuera de la Biblia, pues es el diablo, es Satanás. Entonces, esta fe de la gente que se había bautizado y había tomado su cruz y lo habían dejado todo por creer que iba a haber un juicio, lo estaban divulgando, lo estaban diciendo. Y es lo que precisamente, bendito hermano y bendita hermana, es la verdadera verdad que hoy no se hace, porque hoy en las congregaciones falsas, ¿dónde salen a la sierra? ¿Dónde van a llevar el evangelio a los católicos? A la gente, no salen. Hoy no divulgan. Hoy se llaman apóstoles y yo le he dicho, ¿cuál es la función de un apóstol? La función de un apóstol no es estar con trajecito, con perfumes caros y con caros, predicando siempre en un púlpito, sino el apóstol debe de estar yendo a lugares en donde nunca se ha predicado, debe estar yendo con árabes, con testigos de Jehová, con judíos, con católicos, con todos los que están ajenos en otras religiones. Debe de estar yendo el apóstol a predicar y a llevar la verdad. Esa es la función del apóstol. Y una vez que llega el apóstol o que llegaba en algún lugar, por primera vez, a predicar y a convencer por medio del Espíritu Santo, y si habían 100 en ese pueblo y 30 creían y 70 no, bueno, a esas 30, después de un tiempo, entonces el apóstol dejaba un pastor
por medio de Dios, claro, un obispo, como ya lo vimos en Timoteo, que le dice Pablo, para esto te dejé, Timoteo, para que constituyas ancianos y para que constituyas gente conforme al corazón de Jehová. Entonces, bueno, bendito hermano, ¿verdad? Entonces, dice aquí, porque la fe se divulga por todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios, y pone de testigo a Dios delante, en esta epístola, delante de los congregantes y de los judíos, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria en vosotros siempre en mis oraciones. Porque muchas veces cuando no hay un crecimiento, cuando no hay una comprensión verdadera de lo que hace Dios por medio de un ministro, pues a veces son incrédulos. A mí me han dicho, por ejemplo, hermano, por favor, le pido que ore por mí. Le digo, hermano, hermana, todos los días oro por usted. No me lo tiene que pedir, pero se lo hago saber, hermana. Testigo me es Dios, yo pongo de testigo a Dios. Así decía Pablo para que le creyeran. Testigo me es Dios, pero fíjense bien, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Ahora también aquí hay mucha enseñanza, porque yo no puedo servir a Cristo ni a Dios en la carne, estando en el mundo, teniendo dos señores, siendo de doble ánimo. No, o sé frío o sé caliente, porque a los tibios yo los voy a vomitar. Y una persona que está sirviendo en espíritu, no le importa el dinero, no le importan las casas. Un ángel que es espiritual, no le importan las cosas que están aquí abajo. Si ahorita estuviera un ángel de Dios aquí en el planeta Tierra, a ver, invítelo a ver, por ejemplo, la final de un partido de fútbol, soccer, invítelo a ver el box, invítelo a una tamaliza. No, un ángel es un mensajero que en todo momento está dando servicio a Dios. Entonces, llegar a ser o a tratar de ser un ser espiritual es que en el discipulado, mediante la fe, el fuego de Dios y la palabra van consumiendo la carne. Va el alfarero dándome una forma hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y, como le he dicho en otras ocasiones, poder caminar en el mar, porque no podemos servir a las riquezas y a Dios. O soy espiritual o soy carnal. Recuerde, de una agua, de un manantial no puede salir agua salada y agua dulce. Entonces, es muy importante que meditemos, porque los verdaderos siervos puestos por Dios, servimos en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ninguna amistad con el mundo, que no nos importa el dinero de la oveja, ni nos importa tener un carro del año, ni nos importa nada de eso. Lo único que nos importa son las cosas de allá arriba, las cosas que no se ven en el Evangelio. Y el Evangelio es toda la enseñanza desde Mateo hasta Apocalipsis. Bien, ¿en qué sirvo a Dios? En el Espíritu, que dice de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Ahora, esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Ya me imagino al apóstol Pablo, ¿no? Porque un verdadero representante, yo le digo que va a orar, no así, Señor, te oro por las ovejitas que me has dado, bendícelas. No, ¿sabe qué? Un verdadero siervo de Dios ora nombre por nombre y a las necesidades de cada corazón y a los peligros que pueda estar teniendo cada oveja, porque el representante debe de conocer perfectamente a sus ovejas. Y por qué no, también pedimos por los que tienen un tamaño espiritual y que están firmes, para que sigan con firmeza. Pero yo le digo algo, de cuántas son las oraciones hoy de los famosos apóstoles, de los grandes pastores el día de hoy, de los que piensan que son cristianos. Yo le digo algo, la oración matutina para gloria de Dios, que me permite hacer de 2 horas en la mañana. Más en todo momento que tengo ocasión de estar orando durante el día, también estoy orando. En la noche, cuando también voy a orar. Entonces, es muy importante, no nada más oramos por las ovejitas,
sino también oramos por las autoridades, también oramos por nosotros mismos, oramos por sabiduría. O sea, el tema de la oración es muy amplio, pero aquí nos da un término de un verdadero representante. ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué tiene en la mente? Alguien que tiene a Dios, alguien que tiene el fruto, alguien que está preocupado en la obra y porque se salven y porque no se pierdan. Como dijo Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y Eva, sus sentidos de alguna manera también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ahí está la preocupación, ahí está el padecer, ahí está el estar temblando. Yo me imagino como una madre, ¿verdad? Porque yo tengo una madre que se preocupó mucho porque fuimos en el mundo unos hijos un poquito rebeldes, ¿verdad? Que le dimos muchas aflicciones. Y cuando salíamos, pues mi mamá se quedaba temblando, se quedaba pidiéndole a sus dioses que antes teníamos. Pobrecita, la enfermamos. Yo les soy honesto. Entonces, de igual manera, este es el padecimiento de una madre espiritual en una iglesia que en todo momento estamos preocupados, que en todo momento estamos viendo hijos morir, hijos que están en peligro. Pues mire, hermano y hermana, verdaderamente así nos dijo Cristo y ese es el fruto que debe de tener alguien que tiene a Dios. Y aquí dice que hacían sus oraciones, mire lo que dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Ahora bien, aparte de que pedía por cada uno de ellos, también rogaba como una madre cuando su hijo está en Estados Unidos, cuando anhela ver a un hijo y cuando lo ve lo abraza, lo besa, llora. Te quería sentir, hijo, gracias. Entonces, ahí vamos viendo, hermano y hermana, este sentir de la familia, como yo le decía en enseñanzas pasadas, que no es lo mismo una familia de carne que una familia espiritual. Si una familia de carne fue una bendición, pues más la espiritual, porque el espiritual no es mi sentir, no es que yo haga menos a la de carne, no, es que el Espíritu nos viene a enlazar. Y como dice el Salmista 119, Señor, compañero soy de los que te temen, compañero soy de los que guardan tus mandamientos. Esa unión no es de mí, ese sentir no es de mí, es de Dios que nos viene a unir como una familia y que en muchas ocasiones, ya le dije cuál era la función de un apóstol, está yendo de un lugar a otro lugar y a otro lugar y dejaba fruto, dejaba sembrado, se iba y dejaba pastores, dejaba a Dios y él se iba, pero de todas maneras el afecto, el sentir de Dios, pues era, y también para comunicarles algún don, como lo vamos a ver, alguna enseñanza, para comunicarles enseñanzas más profundas, porque al apóstol Pablo se le dio una revelación y se le dio una sabiduría superior a muchos otros que en aquel entonces estaban trabajando en la obra de Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, también dice aquí que rogaba al fin de tener un próspero viaje, porque sabemos que nosotros no nos gobernamos a sí mismos, que siempre para ir a algún lugar debemos de pedirle permiso a Dios, porque Satanás siempre es un instrumento de oposición para que cuando algún cristiano va a recibir un bien de Dios, se interponga, y para eso le rogamos a Dios, para que todo nos salga bien. Por eso él dice, ruego a Dios para que tenga un próspero viaje. No de dinero, sino más bien de oposición. Porque el trabajo de Satanás es detener toda enseñanza y toda bendición que Dios mande por un instrumento. Bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Se ha ido la hora. Mañana continuaremos con la enseñanza número 2, si Dios quiere. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.